Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José, Y yo soy Marcela. pastores de la Iglesia Cristo es el Camino, y te agradecemos por permitirnos estar contigo en esta ocasión y creo que muchas otras más. El motivo de todo esto que estamos haciendo es que puedas recibir la palabra de consuelo, de verdad, y una guía para pasar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, y que puedas recibir edificación, exhortación y también mucho consuelo en tu corazón. Gracias y que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Vamos en este día a declarar que el Señor es bueno, es fiel y para siempre es su misericordia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dilo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos.
aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel, eres bueno, Señor. Siempre fiel, no hay nadie como tú, amado Señor. Un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida, toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor.
estar en tu morada y tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. La enseñanza del día de hoy la he titulado Dios da arrepentimiento a los gentiles. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez anterior. Y si tú recuerdas, Pedro fue a casa de Cornelio por instrucción de Dios. Ahí hubo algo interesante, cómo Dios estuvo trabajando con Cornelio y cómo estuvo trabajando con Pedro. Porque recordemos que nada de lo que pasa en la vida es casualidad. Dios estuvo trabajando en los dos y después se encontraron. Pero Dios hace cosas increíbles. Es impresionante cómo trabaja con una persona y con otra. Y luego se encuentran y resulta que Dios ya lo tenía todo eso planeado. Bueno, Pedro llega a casa de Cornelio y da sus primeras palabras de bienvenida, que yo les decía, pues unas palabras muy interesantes. Pero Pedro les da un mensaje. Ese mensaje está dividido en dos partes. Pedro relata la historia de Jesús y de lo cual él es testigo, de lo que él conocía. Pero también le dice a Cornelio, pero ustedes, tú y tu casa conocen esto, porque Cornelio obviamente ya sabía algunas cosas del ministerio de Jesús, eso lo vimos la ocasión anterior. Pero Pedro sabía otras cosas y era testigo de otras cosas. Cornelio sabía parte del ministerio de Jesús, pero Pedro era testigo de que él había muerto, de que él había resucitado. Dice que incluso comió con ellos y que él ahora está vivo y que él es juez de vivos y de muertos. Y lo que aprendimos la ocasión anterior es de que Dios no hace acepción de personas. No importa nuestra nacionalidad, no importa si eres judío o no, si eres africano, norteamericano, europeo, ruso, eso no importa. Dice, aprendimos que lo que importa es creer, lo que importa es nuestra fe. Y finalmente terminamos el capítulo 10, pues viendo que Pedro les manda a bautizarse a Cornelio y a su casa, porque no debemos de olvidar lo importante que es el bautismo en todo esto del evangelio. También pasó lo mismo con Felipe y el eunuco etíope. También fue bautizado. No olvidemos que eso es parte importante del evangelismo, es parte importante del evangelio, es parte importante del reino de Dios. Es nuestro primer paso de obediencia, es un acto público de que hemos decidido creer en Cristo, de que hemos muerto con Cristo, pero que ahora estamos vivos con Cristo y somos nuevas criaturas. Pero bueno, vamos a continuar en el capítulo 11. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así, Hechos 11 del 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ok, aquí le piden cuentas a Pedro. Los hermanos de Jerusalén, la iglesia de Judea, le piden cuentas a Pedro. Pero Pedro, si vas tantito conmigo al versículo 23 del capítulo 10, veamos lo que dice, porque Pedro se anticipó a todo esto. Pedro sabía que los hermanos de Judea
porque eran judíos, él sabía que le iban a pedir cuentas de que había ido a casa de un gentil. Entonces veamos qué pasó en el versículo 23 del capítulo 10. Dice que entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cuando van por Pedro y se dirigen a la casa de Cornelio, antes de eso, Pedro se lleva a unos hermanos, a 6 para ser exactos, ahorita lo vamos a ver. Pero Pedro sabía que iba a necesitar testigos, porque obviamente le iban a pedir cuentas. Y como supongo que tú has leído tal vez en el Antiguo Testamento, de que no basta con el testimonio de una persona, si no es necesario 2 o 3 o más de que den testimonio de algo. Entonces Pedro se anticipa a todo esto. El Señor, yo creo, le hizo sentir que tenía que ir preparado y se lleva a 6 hermanos. No iba a ser suficiente el testimonio de Pedro, él tenía que entregar cuentas. Y el versículo 1 que leímos del capítulo 11 dice que oyeron, que los hermanos, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron. Es interesante que en ese entonces los chismes volaban rápido. Hoy en día tenemos muchas maneras de comunicarnos. Tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos teléfonos, tenemos computadoras y nos podemos comunicar muy rápidamente. Pero es increíble que desde este tiempo los chismes siempre han volado. Los chismes llegan rápido, porque llegó rápido la noticia de que Pedro había ido a casa de Cornelio, de un gentil. Entonces, siempre ha sido así. Creo que los chismes parece que tienen alas. Y llegó todo esto que pasó en casa de Cornelio a oído de ¿quién? Ahí dice en el versículo 1, de los apóstoles y de los hermanos. Al final de cuentas es la iglesia. Ahora, ¿quiénes eran los que disputaban con Pedro? En el versículo 2 lo dice. Dice que disputaban con él los que eran los de la circuncisión, que al final de cuentas es toda la iglesia de Jerusalén. Porque quiero contarte que en todo lo que hemos visto de Hechos, hasta el momento se habían convertido y la iglesia era conformada de judíos. Todos estaban circuncidados. Ahora, aún en este conjunto, en esta iglesia, había judíos, pero sí estaban divididos de cierta manera, porque había judíos de habla hebrea y judíos de habla griega. Y también se encontraba por ahí un grupo que entraba dentro de la iglesia, que eran los prosélitos. Un prosélito es un gentil que había decidido convertirse al judaísmo o que se hace judío. Entonces, había estos 3 grupos en la iglesia de Jerusalén. Había judíos de habla hebrea, judíos de habla griega y prosélitos. Pero ¿qué crees? Todos ellos eran circuncidados. Todos ellos, esos 3 grupos, eran personas que estaban circuncidados. Entonces, toda la iglesia de Jerusalén le pidió cuentas a Pedro de lo que había pasado. Y la iglesia estaba molesta. Los judíos son personas muy celosas. Muy pero muy celosas, y podemos ver que ellos estaban muy molestos por cómo se refieren a estas personas en el versículo 3, que le preguntan a Pedro: ¿por qué has entrado a casa de estos hombres? Como dice ahí, dice incircuncisos. La palabra incircuncisos, cuando un judío ocupa la palabra incircuncisos, es una palabra muy fuerte, es una palabra insultante que demuestra que esa persona está molesta. Porque todos los judíos son circuncidados. Pero cuando dicen, es que esos incircuncisos, pues es una ofensa muy grave. Creo que es la ofensa más grande que puede hacer un judío. Aquí en México tenemos pues otras palabras que pues no debemos de usar, pero pues que tienen algo que ver con lo del 10 de mayo. Pero los judíos es diferente. Ellos, para ofender, es la circuncisión. Siempre que quieren molestar a alguien, ofender a alguien, les llaman incircuncisos. Entonces le preguntan que por qué había entrado a casa de incircuncisos, y además que por qué había comido con ellos. Es muy parecido esto a lo que le pasaba a Jesús.
A Jesús los fariseos lo criticaban mucho porque él comía con publicanos y con pecadores. Y ahora resulta que aquí a Pedro le critican por lo mismo. O sea, ¿por qué fuiste a casa de un gentil? ¿Por qué fuiste a casa de un pecador, de un incircunciso y además comes con ellos? Entonces, fíjate cómo se va manejando esto. Y fíjate también que estos judíos que estaban criticando a Pedro, así como Jesús se asemeja con Pedro en estas críticas, también los fariseos se asemejan con la iglesia. Eran lo mismo que decían los fariseos: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Y la iglesia, los judíos, que decían: ¿por qué comes? Le dicen a Pedro: ¿por qué comes y vas con los gentiles? Si tú te das cuenta, es la misma actitud de los fariseos con los de la iglesia. Sin en cambio, la iglesia obviamente ya eran salvos, pero los fariseos no fueron salvos. Porque lo que cambiaba ahí es, como siempre lo he dicho, lo que importa es la fe. La fe. Ambos tenían problemas, los judíos que formaban parte de la iglesia como los fariseos. Pero la diferencia era de que unos decidieron creer, que son los que forman parte de la iglesia, en Jesús, y los fariseos no creyeron. Porque el hecho de que seamos hijos de Dios o seamos salvos no quiere decir que somos perfectos ni somos buenos. Aquí lo podemos ver. ¿Cuál diferencia había entre un fariseo y un judío de la iglesia? La única diferencia es de que unos creyeron en Jesús y los fariseos no. Pero la actitud que toman es lo mismo. Bueno, vamos a seguir adelante. Versículos 4 y 5. Dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Aquí Pedro ya va a relatar todo lo que pasó, está dando un informe de lo sucedido y, si tú te das cuenta, ya está narrando la situación. Pero antes de que avancemos, si tú te das cuenta, es bien interesante cómo lo está contando Pedro. Pedro está omitiendo un dato bien interesante que me llamó mucho la atención desde la vez pasada, que te decía: Pedro aquí está omitiendo que estaba en casa de un curtidor. Él se lo brincó ya. Imagínate, Pedro ya tenía problemas por haber ido a predicar a casa de un gentil. Entonces, imagínate, Pedro, yo supongo que pensó y dijo: no, si les cuento que estaba en casa de un curtidor, pues más problemas voy a tener. Entonces, él da su relato y nunca menciona que él estaba en casa de un curtidor. Porque un curtidor es una persona inmunda. Así los veían a las personas, los judíos. Entonces, él omite este dato. Pero vamos a continuar con este resumen, este informe que da Pedro. Vamos a leer de los versículos 6 hasta el versículo 14. Dice: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ahí les decía, eran 6, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hasta aquí vamos a leer. Todo esto ya lo vimos la vez anterior. No voy a sacar enseñanza de aquí porque ya la vimos la vez anterior y ya dimos enseñanza. Sin embargo, porque aquí Pedro está hablando de que tuvo un éxtasis y que en ese éxtasis tuvo una visión. También está relatando lo de Cornelio, que él no tuvo un éxtasis, sino simplemente tuvo una visión.
Todo esto lo está relatando Pedro porque quería que les quedara claro a la iglesia de que todo esto era un acontecimiento sobrenatural, que no era cuestión de hombres, sino que Dios estaba involucrado en todo eso. Por eso les relata esto, les relata el éxtasis y les relata la visión de Cornelio, para que comprendieran ellos de que no era cosa de él, sino que Dios estaba involucrado en todo esto. Y en el versículo último que leímos ahorita, en el versículo 14, podemos comprobar que Cornelio, a pesar de ser un hombre piadoso, que hacía limosnas, que trataba bien a la gente, a pesar de todo esto, incluso oraba, dice la Biblia, dice que a pesar de todo esto, en el versículo 14, él no era salvo. Y por eso tuvo que mandar a traer a Pedro, porque Pedro le iba a decir las palabras por las cuales él iba a ser salvo. Y no solo él, sino también toda su casa, que es una promesa que tiene todo aquel que entrega su vida a Cristo. Si tú has entregado tu vida a Cristo, el Señor va a hacer la obra también en tu familia, porque tú has abierto esa puerta para que el Señor entre. Y el Señor le importa también tu familia. Le importa tu pareja si tienes pareja, le importan tus hijos, o si eres hijo le importan también tus padres. Entonces podemos ver que Cornelio no era salvo. Pero vamos a terminar la narración de Pedro. Vamos a leer del 15 al 17. Dice así: y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Y ahí terminan las palabras de Pedro, termina de narrar todo lo que pasó. Porque recordemos que Pedro da el mensaje, Cornelio y los que estaban escuchando creen al mensaje y no tuvieron tiempo ni siquiera para, voy a decirlo así, para pedir perdón por sus pecados. No tuvieron tiempo de hacer una oración. Sin embargo, Dios vio la fe que había en sus corazones. ¿Y qué pasó? Dice que desciende sobre ellos el Espíritu Santo, los llena y comienzan a hablar en lenguas. Entonces los que habían ido con Pedro y Pedro mismo dicen: pues eso es lo mismo que pasó en Pentecostés con nosotros, los judíos, los discípulos de Jesús. Es lo mismo que pasó. Descendió el Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lenguas. Lo que quiere decir que Dios estaba aprobando a ese grupo de personas, estaba aprobando la iglesia. Eran judíos y Dios los estaba aprobando, y por eso derrama el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas. Entonces, cuando los que iban con Pedro y mismo Pedro ven esto y los oyen hablar en lenguas, dicen: wow, es lo mismo. Dios está aceptando también a los gentiles. Y finalmente, ¿cuál es la reacción de la iglesia en todo esto? ¿Qué pasa cuando Pedro termina de narrarles todo esto? En el versículo 18 están lo que sucedió, cómo lo recibió la iglesia. Dice así: entonces, oídas estas cosas, el relato de Pedro, dice que callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ok, lo que quería Pedro que entendieran de que todo esto era obra de Dios, ¿qué creen? La iglesia lo entiende. Y dice que entonces ellos callan y glorifican a Dios. Es interesante, ellos habían estado disputando con Pedro, habían estado de cierta manera peleando con Pedro con palabras. Entonces dice que Pedro da el reporte y callan y glorifican a Dios. Aquí parece algo incoherente, ¿no? O sea, yo callo, o ellos se callaron, pero estaban glorificando a Dios. Y además estaban diciendo algo. Entonces tú vas a decir: oh, ¿cómo está eso? ¿Cómo es de que ellos callan pero también están hablando? Aquí esta palabra callar en sí quiere decir estar o mantenerse tranquilo. No tanto no hablar, no tanto cerrar la boca, sino estar tranquilo. Si yo estaba enojado, me tranquilizo y digo: oh, sí es cierto, yo estaba en un error. Y entonces esto es lo que quiere decir. No tanto que hayan cerrado la boca,
de que ya no hayan dicho nada, sino de que se mantuvieron tranquilos, de que la disputa había cesado. Entonces ellos lo entienden, lo asimilan y empiezan a glorificar a Dios. Y dicen lo siguiente. Dicen esta frase que es sumamente, pero en verdad sumamente interesante. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy, hasta el versículo 18. Pero estas últimas palabras que ellos dicen, en estas me quiero enfocar, porque aquí hay una enseñanza muy, muy interesante y muy profunda, que la vamos a desarrollar ahorita. Porque todo lo demás, el resumen, ya lo vimos y ya aprendimos. Pero aquí ellos dicen, fíjate las palabras que ellos están diciendo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Trata de pensar y meditar tantito en estas palabras. A los gentiles también Dios ha dado arrepentimiento. ¿Quién dio arrepentimiento? Dios. Y Dios los aceptó. Y desde este momento, este hecho fue sumamente importante, porque de este momento, Dios y el Espíritu Santo y todo Hechos, te vas a dar cuenta que Dios ya no se va a enfocar en judíos. Dios se va a comenzar a enfocar en gentiles. Porque Pablo en su carta a los romanos dice que Dios ahorita con los gentiles como que están en stand-by. O sea, ahorita ellos están en la banca. No están jugando ahorita. Dios ahorita no está tratando en sí con ellos. Dios está tratando ahorita con los gentiles, todos los que no son judíos. Y por eso este hecho es un parteaguas en el libro de los Hechos. Ahorita ya vamos a estar viendo en sí a los gentiles. Y es curioso que pasara algo muy, muy similar a lo que aconteció en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Pero esta frase quiere decir que Dios, porque así lo dicen ellos, Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Dios lo ha dado. Es algo que quiero que te quede bien en claro. Porque de aquí podíamos sacar una pregunta. Entonces yo no puedo arrepentirme cuando yo quiera, porque es algo dado por Dios. Tú que me estás escuchando, quiere decir en estas palabras que entonces tú no puedes arrepentirte cuando tú quieras. Yo no puedo arrepentirme cuando yo quiera. Esta frase quiere decir que Dios es el que concede el arrepentimiento. Vamos a desarrollar esto, porque he estado hablando en las últimas enseñanzas mucho de la fe. De vivir por fe, de creer, de que somos salvos por fe, no por obras. Y aquí hablamos ahorita en este último versículo de que Dios da arrepentimiento. Voy a desarrollar un poquito todo esto, de qué es la fe y acerca de esto de que Dios da arrepentimiento. Voy a desarrollarlo para que tú puedas entender qué es la fe y qué es creer. Y tú puedas decir, entonces yo sí soy salvo, o entonces no soy salvo. Porque si yo te pregunto, si Jesús viene en este momento por su iglesia, ¿tú te vas con Cristo? Si te tardas en contestar es porque tal vez no estás seguro. Y se supone que nosotros debemos estar seguros de ello. Entonces quiero que entiendas qué es la fe y qué es el arrepentimiento. Porque aquí leímos que Dios da el arrepentimiento, pero antes del arrepentimiento debe de haber fe. Entonces voy a desarrollar ahorita brevemente lo que es la fe y lo que es el arrepentimiento. Y vamos a contestar esta pregunta a ver si es cierto que yo no puedo arrepentirme cuando yo quiera. O de que tú no puedes arrepentirte cuando tú quieras, sino que es algo de Dios. Vamos a ver cómo está esto. Pues para que entendamos primeramente lo que es la fe, quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí el escritor a los hebreos da la definición de lo que es la fe. Es el único lugar en la Biblia que se halla la definición de la fe tal cual. Vamos a leer el versículo 1. Dice el escritor a los hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está el significado de la fe. Si quieres, anótalo por ahí, porque esa es la definición de la fe. Si un día te preguntan ¿qué es la fe? Pues bueno, es esto, es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Pero, a ver, vamos a desarrollar esto
quiero que te quede en claro qué es la fe. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla de que tú lo puedas entender. Bueno, en la versión original, cuando dice el escritor de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En su original la palabra no es certeza, no es certeza. De hecho, algunas traducciones de la Biblia ponen, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Porque en su original, esta palabra certeza es sustancia. Es interesante, pero es sustancia. Ahora, en esta oración y en esta definición de lo que es la fe, siempre hay una palabra en la cual va a girar toda esta oración, que en el griego es el nominativo. Entonces, curiosamente, el nominativo en esta definición es la sustancia. Todo gira en torno a la sustancia. Ahora, ¿qué es sustancia? En su original, esta palabra es hypostasis, que está compuesta por una preposición que es hupo y por la palabra stasis. La preposición hupo quiere decir debajo o abajo, y la palabra stasis quiere decir estar de pie o pararse. Entonces, la sustancia es lo que te hace estar de pie abajo de algo. Y eso es la fe, todo gira en torno a eso. Estar de pie abajo de algo. Eso es la sustancia. Es lo que te hace estar aquí abajo, pero debe de haber algo arriba. ¿Y qué es lo que está arriba? Es lo que tú esperas. Tú estás abajo de lo que estás esperando. De cierta manera te sometes a lo que estás esperando. Estás cediendo tu voluntad a lo que está arriba, que es lo que tú estás esperando. Ahora, si se trata algo que viene, algo que espero, obviamente pues se completa con la segunda parte. Es la convicción de lo que no se ve. Porque estoy esperando. Si creemos en cosas que vemos, eso no es fe. Tú no puedes decir, es que yo creo porque veo. No, esa realmente no es la fe. La fe es eso, es estar abajo, subordinarte a lo que estás esperando. De eso se trata la fe. A ver, voy a ampliar un poquito más todo esto. Y lo voy a hacer con una pregunta. ¿Todos tienen fe para ser salvos? O sea, ¿cualquiera tiene fe para poder ser salvo? Y la respuesta a eso es que no. No cualquier persona puede ser salvo. No cualquier persona tiene la fe para ser salvo. Porque existe la fe de Dios que te hace ser salvo, pero también existe la fe humana o la creencia humana. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer. Pero esa capacidad de creer no es la necesaria para que tú seas salvo. Cualquiera puede creer. Entonces está la fe de Dios y está la creencia humana. La fe, obviamente, es de Dios. La capacidad de creer, la creencia humana, la tiene cualquiera. Pero la fe de Dios no todos la tienen. Ahora, la fe de Dios hace que nos salve. Y la creencia humana o la capacidad de creer de todo ser humano no te salva. No es suficiente. Porque este Santiago, en su carta, él dice algo bien interesante y da varios ejemplos. Pero dice esto, dice, los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. O sea, los demonios tienen la capacidad de creer, pero ellos no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque no tienen la fe de Dios. Porque muchos preguntan, ¿por qué los demonios, por qué Satanás no puede ser salvo? Pues creo que la respuesta está en la definición que vimos en hebreo de la fe. Los demonios creen porque tienen la capacidad, cualquiera la tiene, cualquier ser, cualquier persona, los humanos, los demonios. Pero eso no te salva. Estaba leyendo un libro que dice el autor, el hecho de que tú creas, pon atención, el hecho de que tú creas que Dios es uno, te califica para ser un demonio. Porque cualquiera lo puede hacer. Si tú dices, no, es que yo sí creo en Dios,
te tengo noticias. Ok, los demonios también creen y hasta tiemblan, dice Santiago. Pero esa es una fe normal de cualquier persona. Y contestando la pregunta de que dicen, ¿y por qué? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué los demonios no pueden ser salvos? Es porque no tienen la fe de Dios. Ellos no pueden someterse, porque esa es la fe. Ponerte abajo de alguien, de lo que estás esperando. Eso es la fe, esa es la gran diferencia. Por eso ellos no pueden ser salvos, porque no tienen la fe de Dios. Ellos no se van a someter y no van a ceder su voluntad a la de Dios y van a decir, ok, Señor. No, porque ellos ya lo decidieron así y no lo van a hacer. Porque eso es la fe. La fe es ceder la voluntad y ponerme abajo de lo cual yo estoy creyendo. Porque si yo creo en Dios, voy a ceder mi voluntad a Dios. Si yo creo en Jesús, lo que vas a hacer es ponerte abajo de Jesús, que lo estamos esperando, y decir, ok, Jesús, ya mi voluntad no, sino ahora la tuya, lo que tú dices, lo que tú eres. Ya no confío en mí, ya no confío en mis obras, sino ahora confío en ti. Ahora, la fe de Dios, ¿cómo es que viene? En Romanos capítulo 10, 17 dice lo siguiente. Vamos a ver. La fe. Dice Pablo a los romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es un pasaje bien conocido por todos los cristianos, de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿te has dado cuenta y te has puesto a pensar de que aquí Pablo dice que la fe viene no por leer la Biblia, sino por oír la palabra? ¿Te habías dado cuenta de eso? Tú la fe no la adquieres por leer la Biblia, sino por oír la palabra. En la Biblia, cuando se usa, en el original se usan dos palabras muy sobresalientes para referirse a la palabra de Dios o a la palabra en sí. Una de ellas es logos, que es palabra, y otra es rema, que también es palabra. Es interesante, porque el logos, la palabra logos, por así decirlo, la palabra de Dios, es por la cual nosotros adquirimos conocimiento. Y este es el logos de Dios. La Biblia es el logos de Dios. Se reveló en la Biblia. Y nosotros a través del logos adquirimos conocimiento. Por la Biblia yo adquiero conocimiento, pero no fe. La fe viene por la rema. La rema es la palabra que Dios habla por segunda vez. Y es por ella que nosotros podemos tener fe. Por eso Pablo dice, la fe no es por leer. Porque tú dices, es que yo me sé toda la Biblia, me sé, no sé, 300 versículos. Y yo te digo, puedes saberte toda la Biblia y no tener fe. Tienes conocimiento y has conocido el logos de Dios. Pero la fe tú la vas a adquirir cuando tengas la rema de Dios, que es la palabra que Dios te habla por segunda vez y que está fundada sobre el logos. Es como cuando estás en una circunstancia difícil y que de repente sientes que Dios te está hablando a tu corazón y te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y tú que dices, cierto, y descansas y tu corazón arde porque sabes que Dios te está hablando en base a logos. Pero esa palabra que Dios te está hablando en ese preciso momento, esa es la rema. Y es a través de la rema que viene la fe de Dios. Entonces no es a través de leer la Biblia. Porque también hay dos tipos, o sea, están estos dos tipos de fe. Porque hay una fe igual incluso que nosotros podemos obtener por vista. Ve tantito conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, como viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjate, tú puedes incluso ir a la iglesia. Aquí les pasó con Jesús. Jesús estaba sanando, estaba haciendo milagros, levantaba a muertos, sanaba paralíticos, y la gente, ¿qué pasa? Creía viendo. Pero esa fe no es una fe verdadera.
Si tú dices, es que si yo viera que se levantara un muerto, si yo viera que mi mamá sería sana, yo creería en Jesús. No te engañes. No te engañes, esa no es la fe de Dios. La fe de Dios no se obtiene por lo que nosotros veamos. Porque ¿qué pasó? Dice que muchos creyeron viendo, pero en el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no creía en ellos. Aquí leímos que dice que no se fiaba. Pero es interesante que en su original, cuando dice que muchos creyeron en su nombre, es la misma palabra que se ocupa en fiar, es creer también. Nada más que se tradujo como fiar. Pero podríamos decirlo, pero Jesús mismo no creía en ellos. Aunque ellos creyeron por lo que estaba haciendo, Jesús no creía en ellos. Porque la fe no viene por lo que tú ves, sino por lo que tú oyes, que tiene que ser la palabra de Dios. Por eso incluso hay personas que Dios las sana, por ejemplo, de cáncer, y las personas pues llevan su seguimiento con el doctor, con el especialista, y el mismo especialista es testigo de que Dios sana a las personas de cáncer, y lo ven los especialistas. Pero es interesante que a pesar de que tantos médicos son testigos de que Dios sana, ¿y qué crees? A pesar de ello, ellos no se salvan y no entregan su vida. Porque no es en base a lo que tú ves. Obviamente no todos lo rechazan, porque hay quienes sí conocen de Dios y le siguen hablando y son salvos, pero no por lo que hayan visto, sino por lo que están escuchando, que tiene que ser la palabra de Dios. Ahora, también en Santiago nos habla de la fe y las obras, de que tú no puedes decir tengo fe, pero no tengo obras. La fe que nosotros necesitamos para ser salvos es la fe sola, sin las obras. Aunque Santiago sí lo dice, tú no puedes decir que tienes fe y no obras. Pero aquí quiero que entiendas un poquito de esto. Santiago no está hablando de la fe salvífica, sino está hablando de la profesión de la fe. Porque Pablo dice, el hombre es salvo por la fe sin las obras. Y Santiago dice, si tú dices tener fe, muéstrame tus obras. Pero Santiago está hablando de profesar la fe. Porque la que nos salva es la fe sola, sin las obras. Porque tú puedes profesar y aparentar ser cristiano y hacer todo lo que hace un cristiano. Ir a la iglesia, predicar, orar y todo eso. Y puedes hacer todo eso y no eres salvo. Lo que les decía la otra vez, muchos a Jesús le van a decir, es que yo predicaba, sanaba enfermos, profetizaba, y Jesús te va a decir, no te conozco, porque no son tus obras. Puedes profesar la fe, pero las obras no te van a salvar. Es la fe sola la que te salva. Porque podemos decir, o sea, tú llegas al cielo, ahí está pues Pedro, ¿no? Está Pedrito en el pórtico, en el cielo. Y imagínate, tú llegas al cielo y Pedro te dice, a ver, ya llegaste aquí, Juanito, al cielo. ¿Por qué es que te tengo que dejar entrar? Y Juanito le puede decir, pues es que, pues creo en Jesús, le entregué mi vida a Jesús, pero también me porté bien, yo era de la música, predicaba acá, o sea, yo me lo merezco por lo que Jesús hizo, más mis obras. Eso es un error, porque tus obras no valen nada en cuestiones de salvación. Si nosotros vamos a ser salvos es por nuestra fe sola. Tú no puedes, porque si tú dices, yo soy salvo por mi fe más mis obras, eso quiere decir que lo que Jesús hizo está incompleto. Que lo que Jesús hizo no es suficiente para que tú entres al cielo. De que tú tienes que portarte bien para completar la obra de salvación. Y eso es una mentira. Lo que Jesús hizo ya está completo. Por eso cuando Él muere dice, consumado es, ya acabé, ya se pagó el precio por los pecados. Ya nadie más tiene que hacer nada, no se puede hacer nada. Quien crea en mí es suficiente para que se salven y se vayan al cielo. Entonces somos salvos por la fe sin las obras. Y entonces eso es la fe. Ponerte debajo de Jesús, esperar en Él sin las obras. Con el hecho de que tú en tu corazón lo creas y decidas ceder en tu corazón, eso es la fe de Dios, y que solamente viene por el oír, no por leer, sino por oír la palabra de Dios. Ahora, el arrepentimiento, porque yo les decía, o sea, es necesario que haya primero fe para arrepentimiento.
leímos de que Dios da arrepentimiento. Esto quiere decir que es Dios quien inicia el arrepentimiento y que es verdad. Yo no puedo decir, es que yo me voy a arrepentir hoy porque quiero arrepentirme, y no. Si tú quieres arrepentirte, es Dios quien tiene que iniciar todo esto. Es Dios quien tiene que iniciar el arrepentimiento. Ahora, ya les he hablado del arrepentimiento. El arrepentimiento no es dejar de hacer las cosas. Como los alcohólicos que van a un centro de rehabilitación y dicen, es que yo me arrepiento y dejo de hacer eso. Ese no es el arrepentimiento que Dios busca. El arrepentimiento según Dios no es de que dejes de hacer eso, de que si tú eres drogadicto, de que si tú eres adúltero, eres fornicario. El arrepentimiento no es dejar de hacerlo. El arrepentimiento según Dios es dejar de hacer eso, pero ir a Él. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un dejar, pero ir hacia otro lado. Es una vuelta de 180 grados, de que si yo voy para allá, pues ahora voy para acá y me dirijo hacia Dios. Yo tenía una manera de vivir antes y la dejo, pero eso no es suficiente, eso no es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios demanda es dejar de hacer eso, pero ir a Él. Pero es interesante, es necesario que nosotros vayamos a Él. Es por eso que primero es necesario que haya fe. Porque ¿cómo voy a creer en ello que me está pidiendo arrepentimiento o en esa persona si antes no he creído en Él? Quiero que vayas conmigo a Hebreos nuevamente, capítulo 4, versículo 7. Dice así, Hebreos 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el arrepentimiento. Dios tiene que llamarte para arrepentimiento. De ti no puede salir solo el arrepentirse. Es necesario que Dios primero te llame. Y es interesante porque dice, si estás escuchando su voz, eso quiere decir, si estás escuchando la rema de Dios, cuando tú oyes la palabra de Dios, tú tienes de dos. O la aceptas con fe o la rechazas. Nada más. No hay de dos. Porque el Espíritu convence a las personas de pecado, dijo Jesús. Tanto el que es salvo como el que no está 100% convencido de que es pecador y de que necesita perdón y de que Jesús puede perdonarlo. Pero hay de dos nada más. O lo recibes con fe y te sometes a esa palabra y la crees, o la rechazas. Nada más. Pero es interesante que sea a través de la voz de Dios, a través de la rema de Dios. Entonces, tenemos nosotros que arrepentirnos cuando estás escuchando la voz. Cuando tú sientes que Dios te está hablando acá en tu corazón, en tu corazoncito, y sientes que te quebrantas, y sientes que en verdad tu corazón arde y que el Señor te está convenciendo de que Él te está hablando, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Créelo. Y lo vas a creer, lo vas a recibir y después te vas a arrepentir. Pero primero necesitas creerlo. Es necesario que tú cedas a tu voluntad, porque eso tiene que ver con la fe. Ceder aquí primero. Y el cambio comienza de aquí hacia afuera. Si tú crees aquí sin las obras, tu corazón se va a ir renovando, tus pensamientos van a ir cambiando y cuando menos te lo esperes ya estás teniendo otra actitud, otros hábitos. Y el cambio no es al revés, no es por las obras. El cambio no es de afuera hacia adentro, es decir, es que empiezo a hacer esto, pienso hacer lo otro. ¿Y qué te va a decir Jesús? Lo que le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado. O te adornaste muy bonito por fuera, pero por dentro estás hecho un asco. Eso no es suficiente. Si tú te quieres ir por tus obras, no lo hagas. Entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete. Ahora, quiero concluir ya con lo siguiente. Toda esta enseñanza que vimos de que Dios ha concedido arrepentimiento a los gentiles, el Señor lo ha hecho
porque Él quiere que todos oigan. La verdad, el deseo de Él es que todos se salven. Por eso Él permitió que hubiera persecuciones antes, para que el evangelio se extendiera. Pero ahora, si tú te das cuenta de lo que estamos viviendo el día de hoy, Dios está sacando algo bien interesante. Aunque en los templos ya no hemos podido reunirnos, el Señor está acelerando todo este proceso de arrepentimiento en las personas. Dios está acelerando. Aparentemente todo esto está deteniendo a la humanidad, pero no es cierto. Dios lo está aprovechando. Dios lo está aprovechando porque Él quiere acelerar. Él quiere que todos oigan. Él quiere que se arrepientan las personas. Él quiere que te arrepientas tú. Y Él quiere acelerarlo. Y me vas a decir, ¿por qué quiere acelerarlo? Pues porque, ¿qué crees? Porque el tiempo en el que Jesús tiene que venir por su iglesia ya está cada vez más cerca. La verdad, ya estamos en los últimos tiempos. Y al Señor le interesa que cuantas más personas Él se pueda llevar mejor. Por eso en todas las iglesias, si tú te has dado cuenta, hemos optado por llevarles el evangelio a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es acelerar todo esto, porque Él está a la puerta, porque Él viene en breve, dijo, y Él ya no tarda en venir. Entonces Él quiere que tú te arrepientas, que no pierdas esta oportunidad, porque el tiempo ya es muy breve. Puede venir mañana, puede venir en un mes, no lo sé, en un año, pero el tiempo cada vez está más cercano. Entonces Dios lo que quiere es de que tú oigas el evangelio, de que tú oigas de que Jesús murió y resucitó y que Él perdonó tus pecados en la cruz. Y que tú solamente lo que tienes que hacer es creer a esa palabra. Créelo. Cree a ese mensaje. Jesús murió por ti, Él resucitó y Él perdonó tus pecados. Acepta ese perdón. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Aceptar ese sacrificio, aceptar esa obra que Jesús hizo. Y por eso es que Dios en todo este momento lo que ha hecho no es detenernos, es acelerarlo, porque Él quiere que le entregues tu vida en cuanto antes. No desaproveches la oportunidad de hoy, como lo vimos aquí en el escritor a los Hebreos. Si estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Créelo. Y si en tu corazón estás escuchando y estás sintiendo algo, escucha esa voz que está en tu corazón, esa voz que te susurra. Y no endurezcas tu corazón. Recíbelo con fe. Sométete a esa palabra. Si quieres hacerlo, te acompaño para que ores conmigo y aceptes ese sacrificio y aceptes ese arrepentimiento que hoy Dios te está dando, porque tal vez mañana ya no. Es cuando el Señor te llame y hoy te está llamando. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, estoy consciente que yo he escuchado tu voz, que esto que siento en mi corazón y esas palabras que oigo que susurran en mi interior, creo que son tus palabras. Yo sé que tú quieres que acepte ese sacrificio y que me arrepienta. Yo sé que tú quieres que me arrepienta porque no tardas en venir. Hoy acepto esa palabra. Hoy recibo esa palabra. Hoy recibo tu sacrificio. Hoy yo creo que tú has perdonado mis pecados en la cruz. Y te pido perdón por ellos. Perdona mis pecados. Hoy yo cedo mi voluntad a ti. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. También a mi familia la pongo en tus manos, porque yo sé que tú también te interesas por ellos. Gracias, Jesús, por hablarme, por perdonarme, por interesarte en mí, porque tú eres el que has dado el primer paso, porque yo no hice nada para buscarte, sino de que tú has salido a buscarme, porque yo no tuve que subir al cielo, sino que tú bajaste del cielo y tú andas buscándome y hoy me has hallado y me he abierto a ti. Te entrego mi vida
Gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor, porque es por tu amor, por tu gracia, que hoy puedo recibir el perdón. Es por tu gracia que hoy pude escuchar tu voz. Muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. No dejes de perderte ninguna de nuestras enseñanzas, porque en ella, a través de la palabra que tú oigas, el Señor va a estar dándote fe. Porque también dice el Señor en su palabra que nada Él hace sin antes anunciarlo. En verdad Él nunca te va a sorprender sin haberte antes anunciado algo. Entonces te invito a que sigas en nuestras transmisiones en línea y espero que todo esto siga siendo de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.